Quiero darte la bienvenida a ti que estás escuchando este tema que estoy compartiendo. En esta ocasión vamos a continuar hablando acerca de en qué lugar de la Biblia nosotros podemos encontrar que esté tratando acerca del cumplimiento de la profecía de los 2300 días. O sea, ¿en qué lugar en la Biblia está escrito cosas que sucedieron en el año 1844 y en alrededor o alrededor de esta fecha? En 1844 se sabe por la historia que en Estados Unidos hubo un gran reavivamiento espiritual antes de 1844, por supuesto, mucho antes, desde inicio de siglo, comenzó a predicarse en distintos lugares con respecto a la venida de Jesús. Comenzó a hablarse de esto y el tema que señalamos anteriormente tiene que ver con las profecías que están en el libro de Daniel 12, de 1335 días y 1290 días que se cumplieron cuando terminó el tiempo de la supremacía papal que estaban registrados en la profecía de los 1260 días. Terminó ese tiempo y comenzó lo que se conoce como el tiempo del fin en 1798. Alrededor de esa fecha, en distintos lugares se comenzó a estudiar y hablar acerca de la venida de Jesús y hubo en la historia de la humanidad un despertar religioso donde muchas personas fueron como misioneros a llevar el Evangelio, a llevar la palabra de Dios a distintos lugares de la humanidad, como la India, como China, en distintos lugares fueron los misioneros a llevar el mensaje de la Biblia. En Estados Unidos hubo un hombre llamado William Miller, o sea, Guillermo Miller, que comenzó a estudiar y encontró en la profecía de los 2300 días, tarde y mañana, que se cumplía la palabra de Dios. Pero él tuvo una experiencia muy triste y todos los que lo siguieron también tuvieron experiencias muy tristes porque ellos pensaron que el santuario que se iba a purificar era la tierra y por eso comenzaron a predicar que Cristo venía a la tierra. Es conocido que hubo un chasco muy grande. Hubo más de un chasco, porque la fecha recién esperándola, primero en 1843, después a principios de 1844, finalmente vieron bien en la profecía que el tiempo se terminaba de estos 2300 días el 22 de octubre de 1844. Ese día, que fue un martes, fue un chasco inmenso, un chasco terrible. La historia habla acerca de esto. En esta ocasión, eh, el pueblo que esperaba que Cristo viniera estaba desanimado, no sabían qué iba a hacer,
y distintas personas del grupo que esperaba que Cristo viniera, comenzaron a unos a burlarse, otros se separaron, otros comenzaron a estudiar y en ese tiempo se formaron en el mundo o comenzó a partir de ese tiempo eh, la existencia de distintos aspectos, distintas cosas o creencias que en el mundo se han tenido. En temas anteriores hablé acerca de esto. Hoy voy a volver a mencionar esto para señalar algo que creo que debo señalar. Pero en la Biblia, ¿qué capítulo de la Biblia, qué lugar de la Biblia podemos encontrar con respecto a esto? Yo voy a leer ahora un capítulo de la Biblia corto, pero aquí vamos a encontrar algo interesante. Estoy leyendo Apocalipsis capítulo 10. Dice aquí, entonces vi descender del cielo a otro ángel poderoso, envuelto en una nube y el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, sus piernas como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, eh, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Este ángel poderoso ya lo hemos visto en otros temas y en la Biblia, aunque no es el tema que estamos hablando de decir quién es, sí vamos a señalar quién es. Este ángel poderoso es Cristo, el que está hablando aquí. Dice, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hablaron, yo iba a escribir, pero una voz del cielo me dijo, sella lo que dijeron los 7 truenos y no lo escribas. Entonces, el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y cuanto hay en él, eh, y en la tierra y cuanto hay en ella, y el mar y cuanto hay en él, que ya no habría más tiempo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, el misterio de Dios se cumplirá como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve, toma el librito abierto de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Fui al ángel y le pedí que me diese el librito, y él me dijo, toma, cómelo, será dulce como la miel en tu boca, pero amargará tu estómago. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y en la boca fue dulce como la miel, pero después que lo comí, fue amargo en mi estómago. Y él me dijo, es necesario que otra vez prediques a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Aquí encontramos
en este texto algunas declaraciones. Primero, la experiencia. Come el librito, será dulce en la boca y será amargo. Estaba reflejando la experiencia que sufrieron las personas que esperaron que Cristo viniera. Ellos esperaron con gozo, con regocijo, que Cristo viniera. Hay muchas cosas escritas con respecto a la experiencia de estas personas, pero como Cristo no vino, fue amargo en su vientre. Pero hay otro aspecto del libro, de este capítulo, que nos enseña a qué se estaba refiriendo. Porque dice, es necesario, escrito textualmente, es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea, es necesario que profetices otra vez. Eso nos está diciendo que anterior a esto se estaba profetizando. En la historia de la humanidad, ¿cuándo fue que sucedió esto? ¿Cuándo fue que sucedió que se estaba profetizando? Guillermo Miller estaba profetizando y otros también en otros lugares del mundo estaban profetizando que Jesús vendría a la tierra. Esa profecía de que Jesús viniera otra vez a la tierra fue grato escucharlo, pero como que no vino fue amargo. Como vino la amargura, entonces los que estaban profetizando se callaron, porque ahora Cristo no había venido. ¿Y ahora qué iba a suceder? Por eso distintas personas formaron distintos grupos y surgieron distintos aspectos en la humanidad, que también en esta fecha surgieron otras cosas que antes estaban pero distintas o no estaban y comenzó aquí porque fue una fecha importante en la historia de la humanidad. Este ángel poderoso, que es Cristo, él jura y jura por el que creó el cielo y lo que hay en él. Jura por el que creó la tierra y lo que hay en ella. Y jura también por lo que hay en el mar. O sea, jura por el que hizo la creación. Llama la atención al que hizo la creación. ¿En qué lugar de la Biblia se habla acerca del que hizo la creación? Entonces, como que esto es lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 10, vamos a buscar en la Biblia otro lugar donde se está hablando de algo que tiene relación con lo que aquí estamos diciendo. Y esto lo vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 14. En Apocalipsis capítulo 14 encontramos que a partir del versículo 6 vamos a leer algunas cosas que tienen que ver con lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 10 y que se habla de la predicación que debía hacerse al mundo, como lo habla Apocalipsis capítulo 10 y señala lo que se debía decir en esa proclamación, que se dice que es el tema que en Apocalipsis 10 se debe tener.
porque se habla acerca del Creador, del que hizo todas las cosas, y que a pesar del chasco que se había tenido, había que volver a profetizar, señala que ya se había profetizado. Ahora vamos a encontrar el lugar donde dice lo que se iba a hablar, lo que se iba a profetizar. En el libro de Apocalipsis, Dios le enseñó, el Espíritu Santo le enseña cuando inspira al profeta Juan, Juan el apóstol, lo que iba a suceder para el tiempo del fin de la historia de la humanidad, que tiene que ver también con el periodo en el cual, el periodo de tiempo en el cual estuvo la iglesia cristiana, la historia de la iglesia cristiana, que es el periodo que se conoce como la iglesia de la Odisea. Dice aquí, Apocalipsis 14, 10. Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Aquí se señala que el profeta ve un ángel que vuela enseñando el Evangelio eterno. Si nosotros buscamos o vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 23, esta declaración que aquí en la Biblia hay. Dice, y Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia a las personas. Aquí se está hablando del reino, se está predicando del reino. Lo que se está predicando en Apocalipsis es el reino eterno que tiene que ver con la predicación del Evangelio, el reino de Dios que venía a establecerse en la tierra. En los días de Jesús, el reino de Dios estaba predicando. Cristo dijo, el reino de Dios se ha acercado. Él dijo en otro momento, el reino de Dios está entre ustedes. Es la fase del reino de Dios para la gracia de la salvación del ser humano. Cristo, como el Rey de gracia, trae la gracia de la salvación a la humanidad. Jesús dice que el reino de Dios se ha acercado porque se le está enseñando al ser humano que el cumplimiento del plan de la redención se estaba iniciando con Jesús, que vendría a dar su vida para salvar a la humanidad. El reino de Dios, primero el reino de la gracia salvadora que todos necesitamos para salvarnos o que somos salvos por la gracia de Dios. Al final del tiempo, antes de que Cristo viniera, también debía predicarse del reino eterno que iba a venir a la tierra, que había llegado el momento de la predicación del Evangelio a la tierra. En un tema que presenté anteriormente, o en más de un tema, que estábamos señalando acerca del Cordero de Dios que vino y de Juan el Bautista como el precursor de Jesús y la profecía de Malaquías y la profecía de Isaías, donde decía que Elías iba a volver,
Elías estaba eh, señalando a Juan el Bautista que cuando el Hijo de Dios, cuando Cristo viniera a predicar el Evangelio del reino, Juan el Bautista vendría antes que Cristo llegara para la predicación del Evangelio. Y eso se cumplió en la vida y obra de Juan el Bautista. Pero si hubo una proclamación del Evangelio en los tiempos de Jesús, señalándolo como el Mesías que venía a salvar a la humanidad, también antes de la venida de Jesús a la tierra, cuando ya la venida de Jesús iba a estar cerca, el tiempo de la venida había llegado, también Dios levantaría otra vez al profeta Elías, que en este caso no estaba siendo representado por Juan el Bautista, sino por ese ángel que volaba por el medio del cielo. Ese ángel está representando a un pueblo, a una iglesia que tenía la encomienda de predicar el Evangelio eterno. El Evangelio eterno que se enseña en Apocalipsis no es solamente este primer mensaje del juicio que venía, del reino que venía, sino que Babilonia iba a caer, que Babilonia había caído y que el pueblo de Dios que estaba en Babilonia debía salir de Babilonia. Eso lo encontramos en Apocalipsis 14. Cuando comenzamos a hablar de este tema, señalamos que lo que estábamos tratando era la conexión que encontramos en la Biblia, en qué lugar de la Biblia, en qué libro, en qué capítulo, en qué lugar de la Biblia está la conexión para hablar de la profecía de los 2300 días. Hemos visto hasta este momento que los capítulos que están hablando con respecto a esto es el capítulo 10 del libro de Apocalipsis, que señala a un pueblo que tuvo un chasco amargo, pero que debía levantarse a predicar otra vez a toda la humanidad, reyes, lenguas, pueblos, a toda la humanidad, y que ese evangelio que se debía predicar era el evangelio eterno que predica o que iba a ser predicado por los tres mensajes, se conoce como los mensajes evangélicos, los mensajes del primero, segundo y tercer ángel, que sería reforzado según el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, sería reforzado este evangelio de llamar al pueblo de Dios disperso en Babilonia que viniera para su salvación y para que no participara de las plagas que Babilonia iba a participar. Con esto que estamos diciendo acá, estamos señalando que el lugar de la Biblia donde encontramos el cumplimiento de la profecía de los 2300 días, lo encontramos en Apocalipsis capítulo 10 y Apocalipsis capítulo 14. Señalando algo más con respecto a esto, vamos a leer otra vez el versículo 6. Apocalipsis 14, versículo 6 dice, entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
¿Y qué predicaba? ¿Qué decía? Versículo 7. Decía a gran voz, reverenciad a Dios y dadle honra, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es un llamado de Dios a través del ángel. Este ángel simboliza a un pueblo que Dios iba a levantar con ese mensaje, con el mensaje del Evangelio eterno, con el mensaje que estaba diciendo que había llegado la hora de su juicio y debía adorar al Creador del cielo, de la tierra, del mar, el Creador de todas las cosas. O sea, había llegado la hora del juicio de Dios. ¿Cómo o qué iba a suceder cuando se cumpliera la profecía de los 2300 días? Al cumplirse la profecía de los 2300 días, señalaba que el santuario sería purificado. Estuvimos analizando en la obra del santuario y vimos que el santuario tenía una obra anual que hacer y una obra diaria, pero que la obra anual que iba a hacer o que se iba a hacer en el santuario tenía que ver con un juicio, porque en ese juicio se determinaba que los pecados que ensuciaban el santuario serían quitados, que los pecados que los hijos de Dios fieles iban a ser cargados por el macho cabrío que representaba a Jehová, se presentaba a Cristo que vendría a dar su vida para salvar a la humanidad y por eso Cristo cargaba nuestros pecados. Y finalmente al macho cabrío, símbolo de Azazel, que tendría que pagar por causa de los pecados que se habían cometido. Quiero aclarar aquí, hacer una aclaración. Algunas personas dicen que la iglesia adventista enseñamos que el que expía el pecado es el diablo y no Jesús, y que la Biblia enseña que el que cargó nuestros pecados es Jesús. La iglesia adventista nunca ha enseñado ni enseñamos que la redención se logra por Satanás. Lo que enseñamos es que el pecado es producto de Lucifer, de Satanás, y que Jesús carga el pecado de todos los pecadores que nos arrepentimos y aceptamos el plan de la redención. Jesús paga nuestra culpa, la pagó en la cruz, intercede por nosotros, ministra por nosotros y es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Pero los pecados que Jesús cargó sobre nosotros y que nosotros cometimos, el originador de ese pecado es Lucifer, es Satanás, y por eso él tendrá que pagar por esos pecados. La redención la hace Cristo con su sangre, él coge la culpa, nos limpia a nosotros, nos da la victoria, pero ese pecado que Jesús lleva al cielo, que el paraíso de Dios se vuelve a ensuciar, porque Jesús llevó el pecado en él para perdón de la raza humana, finalmente ese pecado
el autor del pecado es Satanás y él tendrá que ser destruido por causa del pecado. Jesús es el Redentor, es el Salvador, pero el autor del pecado tiene que sufrir, va a sufrir la destrucción final como creador del pecado. También hay otros aspectos que queremos señalar en esta declaración de, del reino de Dios y de el pecado que va a ser destruido, de la venida de Jesús que viene, que en la venida de Jesús se determina quién va a estar con él, o sea, del juicio. El juicio que tiene que ver, el juicio de Dios ha llegado. Este mensaje no solamente está hablando del tiempo de la predicación del Evangelio, del tiempo del juicio de Dios, del tiempo del fin de Babilonia por su pecado y del tiempo en que los hijos de Dios deben salir de Babilonia, sino que está señalando otras cosas más que debemos conocer. Estas otras cosas que debemos conocer las vamos a enseñar o vamos a hablar de ella en el próximo tema. Con nuestro tema llegamos hasta este momento y te pido también que lo compartas con otras personas y deseo que Dios nos ayude para que nosotros seamos de los redimidos, que honremos a Dios, prediquemos su palabra y estemos con Dios para siempre en su reino. Comparte este tema. Nos encontramos en nuestra próxima grabación.